Bien, mis apreciados hermanos, muy buenas noches para todos y buenas noches para todas. Dios les bendiga poderosamente. Gracias por hacerse presentes en esta noche. Agradecemos a Dios en primer lugar que nos da la bonita oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con nosotros. Quiero invitarles a que abran sus Biblias para que miremos un lema que vamos a aprender, un lema bíblico. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Hay un lema lindo allí que quiero que llevemos en nuestros corazones, no solo esta semana, sino para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo decimos amén? Entonces, ¿cuál es el lema? Muertos al pecado, vivos para Dios. Amén. A ver, ¿dónde están los jóvenes de la iglesia? Muertos al pecado, vivos para Dios. ¿Ok? Yo voy a decir muertos al pecado y ustedes van a responder vivos para Dios. ¿Está bien? 1, 2, 3. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Muy bien, vamos a hacerlo por acá, por estas dadas. Muertos al pecado. Muy bien, muertos al pecado. Por acá, muertos al pecado. Amén, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Ese debe ser el lema de todo aquel que desea vivir con Cristo por toda la eternidad. Si queremos vivir con Cristo por toda la eternidad, debemos en esta tierra vivir para Dios y morir para el pecado. Pero el problema hoy es de que muchos de nosotros queremos vivir con Cristo por la eternidad, pero estamos haciendo todo lo contrario. Estamos viviendo para el pecado y estamos muriendo para Cristo. Y una de las cosas que tenemos que vivir en esta tierra es para Dios. En esta noche, ¿alguien sabe cómo titula el tema en esta noche? Decisiones que marcan la vida, primera parte. La segunda parte la vamos a tener en la mitad de la semana, o sea, el miércoles. Decisiones que marcan la vida. Nuestra vida está enmarcada de decisiones. Desde que nosotros tenemos uso de razón empezamos a tomar decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos son para bien o son para mal. Y hay decisiones que marcan la vida de la persona, sea para bien o sea para mal. Pero algo muy especial, ¿sabe? ¿Cuál es el lema de la campaña en esta semana? ¿Cuál es? No. Acá. Título, el título. Decidiendo mi futuro, ¿qué? Eterno. Y el lema así. Decidiendo mi futuro eterno. ¿Cuándo decidimos nuestro futuro eterno? ¿Cuándo? En las pequeñas y en las grandes decisiones que tomamos, ¿qué? Diariamente. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa frase que dice: si yo pudiese devolver el tiempo? ¿Sí? ¿La ha escuchado alguna vez? Si yo pudiese devolver el tiempo. Ahora piense por un momento, si usted pudiese devolver el tiempo, ¿tomaría la decisión que tomó hace 5 años, hace 20 años, hace 3 días, no sé? ¿Tomaría esa decisión? Hay muchas personas hoy que están lamentándose de haber tomado la decisión que tomaron. Y gritan. Y hay un vacío grande en su corazón y dicen: si yo pudiese devolver, ¿qué? El tiempo. Si yo pudiese devolver el tiempo, nunca me iría de la iglesia. Si yo pudiese devolver el tiempo, nunca le hubiera dicho que sí a ese muchacho o a esa muchacha. Si yo pudiese devolver el tiempo. Pero queridos, el tiempo no se puede, ¿qué? Devolver.
Ahora tenemos que, cuando tomamos decisiones, tomar la decisión de ser frente a las consecuencias, sean para bien o sean para mal. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis capítulo 12. En el versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot, y tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Aquí hay dos personajes de los cuales voy a hablar. Esos dos personajes es Abraham y Lot. Dios llama a Abraham y le da una misión, pero cuando sale Abraham, sale también con él, ¿quién? Lot, su sobrino, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre Abraham y Lot, porque luego, más adelante, hay un altercado grande entre ellos. Y Abraham, él permite que sea Lot quien decida, porque el registro bíblico dice que los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron altercados y ya no podían estar juntos. Entonces Abraham le dice a Lot: bueno, tú eliges, si usted va a la derecha, yo voy a la izquierda, y si usted a la izquierda, yo a la derecha, usted elige. Es interesante. En el capítulo 13, versículo 10. Y antes de leer, yo quiero que lleve tres cosas también en mente. La primera es: a la hora de tomar decisiones, preste mucha atención, a la hora de tomar decisiones, asegúrate de contar con la bendición de Dios. Prenda eso. Para cualquier área de la vida, para todo. A la hora de tomar decisiones, asegúrate de contar con la bendición de Dios. Segundo, no vivas por vista, vive por fe en el nombre de Cristo Jesús. Tercero, no hagas trato con el enemigo. Si nosotros queremos llegar al reino de los cielos, si nosotros queremos vivir con Cristo por la eternidad, tenemos que aprender esas tres cosas por lo menos. Algo de eso. A la hora de tomar decisiones, cualquier decisión que yo tome en esta vida, debo asegurarme de contar con la bendición de Dios. Porque los grandes problemas hoy de nosotros, los grandes problemas de la juventud, es tomar decisiones sin Dios, sin contar con Dios, como decimos, alocadamente. Pero también tenemos que aprender a vivir más por fe que por vista, porque la palabra de Dios dice que el justo aprenderá a vivir ¿por qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Se dice que para creer en Dios se necesita tener ¿qué? Fe, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, dice Hebreos 11:6. Y el otro punto es no hacer tratos con el enemigo. Con el enemigo no se habla, no se coquetea.
Así que en el capítulo 13, versículo 10, dice: alzó Lot sus ojos. Preste atención como dice el texto. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí nosotros miramos una decisión que marcó terriblemente la vida de Lot. Terriblemente. Esa decisión que toma aquí Lot lo marcó para siempre. Porque ahora Abraham tiene que tomar una decisión. Pero preste atención como el texto enseña y como está escrito. Porque cuando Abraham tiene que decidir, no decide solo. Ahora mire lo que dice el versículo 14. Y vamos a hacer una comparación entre la decisión de Lot y la de Abraham. Versículo 14. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. ¿Ve la diferencia? ¿Quién toma la decisión por Abraham? ¿Quién? Dios. Si usted mira ahí, el versículo 10 dice: alzó Lot sus ojos. Pero en el versículo 14 es Dios quien le dice a Abraham que alce sus ojos. Y esto marcó una gran diferencia entre la vida de Lot y la vida de Abraham. Porque a la hora de tomar decisiones, Lot se guió más por la vista que por la fe. Cuando Lot tomó decisiones, la tomó solo, sin tener en cuenta las consecuencias que podía traer esa decisión. Mientras que Abraham, Dios le dice: ven Abraham, alza ahora tus ojos. Y esto marcó la diferencia de Lot y Abraham. Y esto es lo que marca y marcará la diferencia entre tú y los demás. Esto será lo que marcará la diferencia entre si nos salvamos o nos perdemos. Esto será lo que marcará la diferencia en mi vida. Si yo decido caminar solo en esta vida, si yo decido elegir solo en esta vida, voy a tener que enfrentar las consecuencias, sean para bien o sea para mal. Pero siempre que dependemos de Dios y permitimos que Dios sea lo primero en nuestra vida, siempre las consecuencias van a ser para bien. Porque Dios quiere y desea siempre lo mejor para sus hijos. Pero hoy vemos muchas vidas destrozadas, fracasadas, gritándole al mundo y diciéndole: si yo pudiese devolver el tiempo. ¿Cuántos hoy, se les permitiera devolver el tiempo, no tomarían esa decisión que tomaron? Pero el tiempo ya no se puede devolver. Ahora tenemos que enfrentar el presente y las consecuencias de nuestros actos. En el capítulo 14 se desarrolla la primera guerra que presenta las Sagradas Escrituras. Y aquí, en esta guerra, empieza Lot a sufrir. Dice en el capítulo 14 que se desató allí una guerra. Y voy a leer el versículo 10.
En el valle de Sidín estaban llenos de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también ¿a quién? A Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Qué pasó? ¿Quién salió mal librado aquí en esta guerra? ¿Quién salió mal librado? Lot. Es decir, que Lot ahora hace parte del botín, y no solo Lot, sino también su familia y sus bienes. Tres cosas fundamentales pierde en ese momento ¿quién? Lot. ¿Qué pierde? Algo muy especial, algo que Dios le ha dado al ser humano. Mire, Lot pierde en primer lugar su libertad. En segundo lugar, pierde algo muy preciado, su familia. Y en tercer lugar, sus bienes. Tres cosas, su libertad, su familia y sus bienes. Porque ¿dónde estaba Lot? ¿Dónde estaba Lot? ¿En el lugar que Dios quería que él estuviese? No. Y como no estaba en el lugar que Dios quería que estuviese, entonces empezó a llevar las consecuencias. Ahora ya no ni siquiera es libre. Ahora Lot ha sido tomado, secuestrado. Lot pierde su libertad. Lot pierde allí su familia y pierde sus bienes. ¿Saben, mis apreciados hermanos? El diablo se ríe a carcajadas cuando nosotros empezamos a decidir sin Dios, porque sabe que estamos en manos de Él. Dios nos ha creado gente libre, pero hoy hay más de un joven y una señorita y hermanos esclavos de Satanás. No son libres porque han decidido tomar decisiones solos. ¿Cuántas familias en manos del diablo, en manos del enemigo? Hasta los bienes materiales se pierden. ¿Sabe? Yo quiero leer un pasaje y vuelvo a retomar allí. San Juan, el capítulo 10 y el versículo 10. Esta es la obra del diablo. San Juan 10:10. Mire cómo dijo el Señor. El ladrón no viene sino para tres cosas: hurtar, matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? ¿A qué viene el enemigo? ¿Cuál es el principal objetivo del enemigo? Tres cosas. ¿Cuáles? Hurtar, matar y destruir. ¿Cómo presenta las Sagradas Escrituras? ¿Cómo presentó el Señor Jesucristo a nuestro enemigo? Lo presentó como un ladrón, ¿cierto? Como un destructor, como un homicida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El único principal objetivo de Satanás es venir a robarte, es matarte y finalmente destruirte para siempre. Esa es la obra del diablo. No crea, mi apreciado jóvenes, señorita y hermano, que saliéndose de la mano del Señor usted va a encontrar lo mejor de la vida. Cuando quedamos o nos alejamos de Dios, nos exponemos a Satanás y entonces podemos estar en esas tres cosas. Viene Satanás y nos roba la libertad. Viene Satanás y nos roba la paz y la felicidad del corazón. Viene Satanás para matarnos nuestras ilusiones, nuestros planes, nuestros sueños, y finalmente caemos destruidos. Pero sabe,
El Señor Jesús dijo: Satanás viene para eso, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Vale la pena seguir a Jesús, sí o no? ¿Vale la pena decidir con Dios, sí o no? Siempre valdrá la pena, 100% sí. 100% sí. ¿Y cómo vamos a enfrentar a Satanás, a ese ladrón? ¿Sabe que Satanás viene y te dice: hola, mucho gusto, soy Satanás y vengo para destruirte? ¿Sí? O le dice: ve, soy Satanás, vamos a dar los puños y voy, lo destruyo. Así es que destruye Satanás, ¿cierto? Satanás, ¿cómo destruye Satanás? ¿Cómo hace para robarnos, para matarnos y finalmente destruirnos? A través de un disfraz. ¿Sabe? Volviendo allí a la historia, en Génesis capítulo 14, en ese momento el enemigo le ha robado a Lot su libertad. ¿A cuántos hoy el enemigo no les ha robado su libertad? ¿A cuántos hoy el enemigo no le ha destruido su familia? ¿A cuántos hoy el enemigo no le ha acabado hasta con sus bienes? Bueno, el enemigo, Lot está en manos del enemigo. Y no solo él, sino su familia y sus bienes. Pero ¿sabe? Aquí hay algo lindo en esta historia, porque aquí aparece Abraham. Si leemos nuevamente el 11, dice: los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó de 318 criados en su casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él con su siervo, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes y también a su pariente los bienes de este, las mujeres y demás gente. ¿Qué pasó aquí? Aquí apareció un Salvador. Alguien que le devolvió a Lot lo que había perdido. Apareció Abraham como un intercesor, como un salvador, y le devolvió la libertad a Lot, le devolvió su familia y le devolvió sus bienes. ¿Sabe? Aquí aparece Abraham como aparece muchas veces Jesús en nuestras vidas. Porque el único que nos puede ayudar y devolvernos lo que el diablo nos quitó es Cristo Jesús. El diablo nos había robado, le había robado a la humanidad la posibilidad de vivir eternamente con Cristo, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia, siendo Dios, se hizo hombre y vino y se humanizó para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo triste. En el capítulo 19, el versículo 1 es triste, muy triste. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma. Yo le pregunto una cosa: ¿y dónde fue que Lot perdió su libertad? ¿Dónde fue que Lot perdió su familia? ¿Dónde fue que Lot perdió sus bienes? ¿Dónde? En Sodoma. ¿Qué hace Lot otra vez en Sodoma? ¿Cómo nosotros le llamaríamos a Lot en esa decisión? ¿Cómo le llamaríamos?
Necio, necio. Lot es necio. Y a veces nosotros somos como Lot, necios. ¿Usted volvería donde lo robaron? ¿Usted volvería a mis queridos? Nosotros, yo le digo a la juventud, pues, yo nunca tuve que emborracharme para saber que eso era malo. Yo nunca he tenido que fumar o drogarme para saber que eso trae consecuencias horribles. Me basta solamente con mirar a la demás gente. Porque la vida allá afuera es un espejo para nosotros. Joven y señorita que me escucha, usted tiene que mirarse en los demás también. Su primo, su prima, su familiar puede ser un espejo para usted. Y mirarse allí. Mirar al amigo, a la amiga que se ha drogado, que ha fumado, que se ha emborrachado. No necesitamos caer en eso para saber que trae consecuencias horribles y tristes para la vida y la experiencia del ser humano. ¿Cómo es posible que Lot vuelva a Sodoma cuando en Sodoma perdió su libertad, su familia y sus bienes? Necio Lot, necio. Yo digo una cosa, está bien, es de humanos equivocarse, ¿sí o no? Es de humanos equivocarse. ¿Cuántos aquí no se han equivocado? ¿Cuántos aquí no hemos tomado malas decisiones? ¿Habrá uno aquí que nunca ha tomado una mala decisión? ¿Habrá alguien aquí que nunca se ha equivocado? Que desde que nació hasta ahora su vida ha sido recta nada más. No hay justo ni a uno solo. Todos como seres humanos nos equivocamos. Nos hemos equivocado. Pero voy a aclarar algo aquí. Porque una cosa es equivocarnos, ¿verdad? Una vez. Porque no sabía, porque no le dijeron, porque fue ignorante, nadie le dijo, nadie le avisó. Eso es como yo ir caminando y voy caminando y inmediatamente me encuentro con una sorpresa. Hay un hoyo y quedé tapado allá en ese hoyo, vuelto de lodo, vuelto nada. Está bien. Yo no sabía que había un hoyo ahí. Pero ¿cómo es posible que yo vuelva a caer en el mismo hoyo? Así es. ¿Cómo es posible que vuelva a caer en el hoyo? Eso se llama necedad. Tenemos derecho quizás a equivocarnos, nos equivocamos. Lot está en Sodoma, otra vez. Y en Sodoma, ¿sabe? Vendió nuevamente lo que el Señor por su misericordia y su gracia le había devuelto a través de ¿quién? De Abraham. ¿Lo volvió a qué? Lo volvió a perder. Pero esta vez no apareció Abraham. Lot vendió a su familia, la vendió al diablo en Sodoma. Y por misericordia de Dios, Dios quiere salvar a Lot y a su familia. Pero Sodoma
se había introducido tanto en la vida de esta familia, que a la hora de tomar decisiones por Cristo les costó tanto. Hermanos, para una persona que ha estado en los brazos de Cristo y alejarse, le cuesta tanto regresar. ¿Por qué le cuesta tanto? El diablo ha profundizado en su vida terriblemente. Y cuando vienen los ángeles para avisarle a Lot, le tengo una noticia. Usted tiene que salir, porque esta ciudad va a ser ¿qué? Destruida. ¿Y dónde estaba la familia de Lot? En Sodoma. ¿Dónde estaban sus bienes? En Sodoma. A ver, ¿cómo estaba compuesto el núcleo familiar de Lot? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? A ver. Unos dicen que 5, 4, 7. El núcleo familiar de Lot eran 6. 6. ¿Y cómo era eso? 6. 4 hijas. Los dos. 4 hijas. 4 señoritas. 4 señoritas. La Biblia dice y enseña que cuando los ángeles le avisaron a Lot de la destrucción, las dos ya tenían un hogar que establecido, ¿dónde? En Sodoma, aparte de Lot, su casa, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿y con quién se fue a vivir las 2 primeras hijas de Lot? ¿Con quién? ¿Con quién? Con 2 incrédulos ateos que no tenían temor ni de Dios ni del diablo. Ahí se vendieron las 2 primeras. Tanto que a la hora que Lot dice: oh Señor, vas a destruir esto, mis hijas. Y corre Lot corriendo a avisarle que tienen que salir de allí, porque Dios va a destruir esto. Lot sale corriendo de su casa a la casa de sus hijas. Y entonces la Biblia enseña, hermanos, vamos, que allá en el versículo 3, vamos, este lugar va a ser destruido. Levantaos, salid de este lugar, porque va a destruir esta ciudad, dice allá el verso 14. Y el versículo 14 al final dice: pero sus yernos pensaron que bromeaba. Viejo loco, viejo loco, ¿quién dijo que esta Sodoma, con lo bonito que es Sodoma y lo bonito que estamos viviendo, es sabroso aquí? Viejo loco, váyase de aquí. ¿Y qué hicieron las hijas? Se fueron tras del papá, porque hay que obedecer al papá, porque creyeron que realmente iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Salieron? Sierva del Señor dice que ellas no salieron por la influencia de sus maridos. El amor por sus maridos. La sierva del Señor dice en el comentario que Lot volvió a su casa triste, fracasado, derrotado. Porque sus hijas
no quisieron salir. ¿Y cómo podrían salir? Si tenían metido a Sodoma y a Gomorra hasta en la sangre. Oh, mis queridos, qué triste esta situación. La historia dice, hermanos, que Lot lo pensaba. Dios mío, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Salgo? ¿No salgo? Señor, pero le acabé de echar el tercer piso a la casa, Señor. No. Y los ángeles lo apuraban, hombre, vámonos que esto va a ser destruido. Lot no quería. Sierva el Señor dice que esa demora de Lot hizo que su esposa quedara convertida en una estatua de sal. Que si Lot tan pronto el Señor le hubiese avisado, hubiese salido, quizá esta mujer se había salvado. Pero esta mujer, al salir de allí, él con sus otras 2 hijas que aún estaban en la casa, sentía un pesar tan grande, como una madre, bueno, para una madre, para un padre, ¿cuántos hijos de los que tienen quieren que se salven? ¿Cuántos? Y esa decisión dolió en el corazón, dolió bastante. Desgarrador esa decisión, tener que salir y dejar a sus hijas allá. A mis queridos jóvenes, llevarle la contraria a Dios es muy triste en esta tierra. Muy triste, desgarrador, cruel, fatal. Fatal. El Señor desde mucho tiempo ha advertido y le dijo: no se mezclen con otras naciones, porque ustedes van a servir a sus dioses y van a hacer que se postren ante ellos. Los jóvenes hoy en día en la iglesia, muchos no han entendido eso, no lo han entendido. No han entendido que si voy a conseguir una pareja, tiene que ser una persona que ame a Dios. Que ame a Dios. Pero en la iglesia todos son feos. En la iglesia todas son feas. Y como dijo alguien, pues entonces cásense los feos con las feas. Pero hoy la decisión de los jóvenes en esta situación es terrible, terrible, terrible. Hermanos, decisiones que marcan la vida. A la hora de tomar decisiones, asegúrate de contar con la bendición de Dios. Si no, entonces tendrás que enfrentar las consecuencias. Estas mujeres se vendieron al diablo con esos maridos. Y eso dolió profundamente en el corazón de Lot y de su esposa. Salieron finalmente, y esta mujer, dice la sierva del Señor, que ella salió de Sodoma, pero su corazón estaba todavía allí. Salió así como volando, pensativa. Y esta mujer también se perdió. Finalmente dice el versículo 30, que esto después de que cayó fuego, todos dice el versículo 30: pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte junto a sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron ¿en dónde? En una cueva. ¿Dónde? ¿Y qué pasó con el palacio
y con la casa y con las comodidades. ¿Qué pasó? Se acabó, hermanos, se acabó. ¿Y cuánto duró para acabarse? ¿Cuánto duró para acabarse? Un abrir y cerrar de ojos. Y eso no fue todo. Dice el versículo 36, tremendo esto. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Oh. O sea que estas mujeres, estas últimas dos, se habían contaminado. ¿Dónde? ¿Dónde aprendieron eso? En Sodoma. Emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con él. Terrible desastre. Decisiones que marcan la vida. Y la descendencia de estas dos, ¿quiénes fueron? Los moabitas y los amonitas. ¿Y quiénes fueron los moabitas y los amonitas? ¿Ah? Los peores, acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Oh, mis queridos hermanos, amigos, jóvenes, qué triste es la vida cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Qué triste es la vida cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Decimos, es mi vida y con mi vida hago lo que yo quiera. Y mientras tanto Abraham conserva su libertad, conserva su esposa, sus bienes, todo. Y por otro lado, Lot lo ha perdido todo. Y por la justa y misericordia de Dios, se salva Lot. Se salva Lot. A mis apreciados amigos, hermanos, no te atrevas a caminar en esta vida sin pedir la bendición de Dios. No te atrevas a caminar en esta vida haciendo tu propia voluntad. Es mejor bajarle al orgullo y ser humildes. No seamos necios, no seamos tercos. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que aprendamos. Vale la pena seguir lo que la palabra de Dios dice. Yo dije ayer, ¿cuál es la única seguridad que nosotros tenemos en esta tierra? ¿Cuál es la única seguridad que tenemos nosotros como hijos de Dios en esta tierra? ¿Cuál es la única seguridad que tú tienes, que yo tengo? ¿Sabes cuál es la única seguridad? La única, hacer lo que Dios me pide. Esa es la única. Haga lo que Dios te pide. Lea el manual. Haga lo que Dios dice. No vaya en contra de lo que Dios dice, porque tarde o temprano vendrá el diablo y te dará tu paliza. No sacrifiques a tu familia, no sacrifiques tu libertad. Padres, no sacrifiquen a sus hijos. Pidan a Dios la bendición de Él. No podemos terminar como Lot, finalmente con un desastre total, solamente porque un día se me ocurrió la brillante idea de tomar decisiones a la loca. Oh, mis queridos, que el Dios poderoso del cielo y de la tierra en nuestro caminar esté con nosotros. Esto lo dijo Moisés, Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. ¿Cuántos quisieran decirle en esta noche al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en esta tierra?
Ayúdeme a hacer lo que usted dice que quiere que haga y no deje que mi voluntad se imponga. El secreto, estamos decidiendo nuestro futuro eterno, el de nuestros hijos, el de la familia. Tomemos buenas decisiones y para eso asegurémonos de contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque tu misericordia es grande, grande para con el pecador. Pero sabemos, Padre Celestial, que todo tiene un límite. Y el límite un día llegó para Sodoma y para Gomorra. Oh mi querido Dios, aquí hay muchas familias, jóvenes, señoritas. A todos nosotros, danos tu bendición y tu compañía. Abrázanos, guíanos, y que mientras caminemos en este planeta Tierra, en cada área de nuestra vida, nos aseguremos de contar con la bendición del Dios Todopoderoso. Que no seamos locos de aventurarnos a caminar sin ti en esta tierra, porque tarde o temprano las consecuencias llegarán. Pero lo triste no es tanto las consecuencias acá en esta tierra, sino lo más triste serán las consecuencias eternas. Queremos vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, que tu bendición nos acompañe ahora y siempre. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.